Vamos a darle lectura a esta porción de la palabra, hermanos. Salmo número 51. Yo inicio en el versículo 1, ustedes en el versículo 2, y así sucesivamente hasta el versículo 19, hasta el versículo 10, donde terminamos juntos la lectura. La palabra de Dios dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, oh sabiduría, y se alegrarán los huesos de Asa. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva espíritu recto dentro de mí. Que sea un espíritu limpio el que el Señor pueda encontrar en nosotros el día de hoy, y es un gozo verlos reunidos para venir a buscar la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a tener ahora pues bueno, pueden sentarse. Vamos a tener ahora una oración por las ofrendas. Recordamos que al final del culto se pasan a depositar. Sí, creo que se nos ha olvidado decirlo en los avisos en los últimos cultos, un tanto por las actividades que se han hecho. Pero bueno, pues si tienen preparado dar algo para el Señor, pues es el momento de bendecirlo. Y le voy a pedir a mi hermana Ángel si puede pasar a hacer esta oración por las ofrendas. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, ha sido tan grande, Padre Dios, y que nos gozamos en ella, Señor, porque sabemos que estamos bajo tu cuidado y que tú nos bendices en todo momento, Señor, con un trabajo, Padre Dios. Nos bendices también, Padre Santo, con la salud y con nuestra vida, Señor. Estamos aquí para agradecerte y para honrarte, Padre Dios. Y vamos a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Padre Santo, y que todo sea utilizado para tu bendita obra, Señor. Dios Todopoderoso, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, ahora es el momento del mensaje. Le pedimos a nuestro hermano Pepe que que se prepare y que nos comparta. Si quieres. Buenas tardes, buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias, hermanos, en Primera de Corintios 5. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Primera de Corintios 5, del 1 al 8. Primera de Corintios 5, del 1 al 8. Y vamos a hacer esta lectura
alternadamente. Yo voy a leer el primero y ustedes el segundo y así hasta llegar al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Sí. Bueno, dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. No con vieja levadura, ni con una levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Amén, hermanos. Gracias a Dios por la palabra. El día de hoy vamos a meditar en este pasaje, y así como lo pueden ver en la pantalla, el título del mensaje, hermanos, de esta mañana, si tuviera un título sería así: desintoxícate para la santidad. Y como estamos en medio de una pandemia, de un coronavirus, de un virus que acecha nuestro cuerpo, es importante que dentro de nuestro cuerpo no haya este virus, y cuando llega es importante que el cuerpo lo saque, que el cuerpo lo deseche para que podamos estar sanos. Y hermanos, la santidad es un tema un poco difícil de tratar, porque puede que resulte, digamos que muy complicado llegar a la santidad, o tener santidad, o vivir en santidad, y más cuando leemos este tipo de pasajes como el que acabamos de leer. Pero hermanos, es cierto también que la Biblia, que Dios nos pide que seamos santos, y Él dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el cristiano está en esta búsqueda de ser santo, de tener una vida en santidad. Pero a veces, como les digo, hermanos, pareciera ser que es muy difícil, pareciera ser que es muy, muy, muy complicado tener santidad, vivir en santidad, pero a lo mejor es difícil porque no tomamos medidas, porque no nos desintoxicamos. La palabra esta, desintoxicación, hace referencia a quitar algo tóxico del sistema, puede ser del cuerpo o puede ser del agua. Cuando alguien se desintoxica, quiere decir que quita de allí todo lo que perjudica y que se purifica ahora ese cuerpo, se purifica ahora esa agua o lo que queramos desintoxicar. Y hermanos, en el cuerpo el hígado es el que hace esta función de limpiar, de purificar la sangre, de purificar las sustancias tóxicas que lleguen. Cuando tomamos una coca, sabemos que tiene demasiada azúcar y nos gusta, pero cuando la tomamos, el cuerpo sabe que hay algo de esa coca que tomamos que no nos sirve, al contrario, nos perjudica. Entonces, ¿qué hace Dios en su sabiduría? Hace el hígado, y el hígado hace esa función de purificar esos tóxicos, quitarlos, eso que nos daña, y de esta manera el cuerpo pueda tener un buen funcionamiento. De igual manera, hermanos, podemos hacer esto con el pecado que hay en nuestras vidas, con el pecado que hay, con las tentaciones que tenemos. Entonces, hermanos, en esta hora, en este mensaje, vamos a meditar en la palabra de Dios, en cómo vamos a poder desintoxicar nuestra mente, nuestro corazón para la santidad. Cómo vamos a
a poder hacerlo. Y Pablo nos da, hermanos, 3 principios o 3 procedimientos que tenemos que hacer para que poco a poco vayamos quitando nuestro pecado y de esta manera podamos ser santos, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a entrar rápidamente a este pasaje y vamos a encontrar estos 3 principios. Y el primero, hermanos, el primer principio, si ahí Ever me ayuda a picarle, es, si me ayudan a leer conmigo, evaluando tu actitud hacia el pecado. Ese es lo primero que vamos a hacer, así como cuando vamos al doctor y queremos saber, Señor, es que doctor, ¿qué tengo? ¿No? Pues hay que evaluar, hay que hacer un diagnóstico. Y también nosotros vamos a evaluar, pero ¿cuál es nuestra actitud hacia el pecado? Y vamos a leer este pasaje, hermanos. Dice el versículo 5:1, de cierto se oye, dice Pablo, que hay entre vosotros fornicación. Y atentos a esta palabra fornicación porque viene de la palabra que se usaba para pornografía. Entonces ya desde allí vemos que es muy, muy difícil, digamos, que esta palabra, ¿no? Hay entre ustedes, dice Pablo, fornicación, y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno de ustedes tenga la mujer de su padre, es decir, tenga en concubinato, viva con la mujer de su padre. Está viviendo alguien con su madrastra, alguien de la iglesia de Corinto, como si fueran esposos. Pero hermanos, parece ser que la forma abrupta en la que Pablo aborda esta situación, parece ser que él acaba de recibir la noticia, parece ser que se acaba de enterar de esta situación que hay en la iglesia. Y pues no tarda mucho en reaccionar, no tarda mucho en hacer algo. Entonces empieza Pablo y lo primero que hace es que expone el pecado de este hombre, hermanos. Y dice él, este pecado es muy, muy escandaloso que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Es decir, que los de allá afuera, que no son del templo, ni siquiera pueden nombrar este pecado. Dice, ellos se escandalizan, ni aun los paganos. Y la historia dice que para los romanos, hermanos, en esa época, el incesto era un crimen, era un delito. Para los judíos era deshonrar al padre. Para los judíos era algo abominación, dice Levítico 18. A partir de ahí empieza a decir las situaciones de la vida sexual de las personas, y alguien que hace este tipo de pecados para Dios es abominación. Pero para los griegos también era un crimen y era condenado esto que estaba haciendo este hombre. Entonces, por eso Pablo dice, pues miren, para ustedes no hacen nada, pero los de allá afuera, la ley condena este pecado. Entonces, por eso dice Pablo, ni siquiera se nombra entre los gentiles este pecado. Y luego dice la historia que entonces era para los romanos era delito, para los griegos también, y para los judíos, que eran los que tenían la Torá, era abominación este pecado. Que alguien tenga en concubinato a su madrastra, hermanos, casi como su propia madre, imagínense. Es algo tan vil, dice Pablo, que ni aún los que no son cristianos se escandalizan por esto que hay allí. Pero hermanos, aquí Pablo inmediatamente da un giro. Ya no pone en el pedestal este pecado del hombre, sino que ahora se dirige a la iglesia. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí. Dice en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Ahora se dirige a la iglesia. Está este pecado, pero ustedes están, ¿qué? Envanecidos. Y esta palabra es como si dijera, están inflados, como que están como pavorreales, como que se creen mucho, ¿no? Dice Pablo. Entonces, hermanos, este pecado, esta situación que pasaba en esta iglesia, lo que para Pablo es que indicaba un síntoma que había en la iglesia. Esta situación
era un signo que alertaba la mente y el corazón de Pablo, y obvio también el de Dios, porque dicen los comentaristas, dice el comentario de Mundo Hispano, que tal pareciera que la arrogancia de la iglesia raya en algo peor que este pecado de los corintios. Entonces, ahora lo que Pablo hace no es poner en alto este pecado, sino que ahora pone más arriba la actitud que tienen los corintios ante esta situación. ¿Y qué dice Pablo? Miren, ustedes están envanecidos por este pecado. Y luego les pregunta, ¿no deberían más bien, en el versículo 2, no deberían más bien haberse lamentado? Puedes poner el siguiente, ahí está el pasaje. Ajá. No debería más bien, dice Pablo, ustedes estar tristes, hacer un lamento para que fuese quitado en medio de nosotros el que cometió tal acción. Entonces, hermanos, la arrogancia de los corintios era algo peor que el pecado de este hombre. Imagínense, si ya de por sí era muy grave, que ni siquiera los que no son cristianos se escandalizan, ahora es todavía más peor que la iglesia tenga una actitud hacia esa persona, hacia el pecado. ¿Y cuál era su actitud? Era que estaban envanecidos. Entonces, por esto, para desintoxicarnos para la santidad, hermanos, necesitamos primero evaluar cuál es nuestra actitud. La actitud de los corintios era, pues miren, es que nosotros somos muy espirituales. La actitud de los corintios al principio de la carta, dice Pablo, es que unos dicen, es que miren, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Entonces tenían a líderes allí y se enorgullecían de que tengan líderes así. Imagínense, hermanos, que aquí predicara Pablo, el apóstol Pablo. Yo creo que nuestra actitud, ay, mírenos, así estaban ellos, los corintios. Entonces, tenían una actitud de que estaban orgullosos, de que estaban arrogantes, que no les permitía ver cuál era su actitud hacia el pecado. Y su actitud hacia el pecado era de, pues no pasa nada, hay que dejarlo pasar, no hacían nada. Y hermanos, ellos se sentían más allá de las normas morales, se sentían más allá de las normas jurídicas de ese tiempo, se sentían más allá de las normas de la Biblia, del Evangelio, porque no hacía nada por quitar a este hombre, por hacer algo. Entonces, hermanos, ellos también utilizaban su libertad en Cristo para decir, es que yo ya soy libre en Cristo y esto no me afecta. Creían que la libertad en Cristo era licencia para pecar 24/7, porque decían, oye, yo ya he llegado a un alto conocimiento espiritual, aquí en esta iglesia están todos los dones, es más, hasta hablamos dones espirituales, decían, ¿se acuerdan? Por eso Pablo escribe cómo son los dones en el capítulo 12, hermanos. Entonces ellos estaban arrogantes, ellos estaban inflados, como diría Pablo, estaban envanecidos con el nivel de espiritualidad que tenían, que creían que el pecado no les hacía nada, creían que el pecado no les afectaba en nada su vida, porque ya estaban hasta acá. Y la historia dice que los corintios todavía aún en la iglesia, aún cuando estaban en la iglesia, todavía iban a estos templos donde se adoraba a dioses y diosas que eran de la fertilidad, y ahí tenían relaciones sexuales con las prostitutas que había. Entonces los cristianos iban a estos lugares, hermanos. Entonces ellos se sentían muy por encima de todo, que el pecado no les podía hacer nada a su vida. Esa era su actitud de ellos, envanecidos, inflados, arrogantes por su propia sabiduría y su propio conocimiento, por la elocuencia de sus maestros. Estaban inflados, estaban orgullosos. En un tiempo, dice Pablo, donde deberían estar llorando,
donde deberían estarse lamentando por esto. Entonces, hermanos, una iglesia que es verdaderamente espiritual debería haber lamentado que un miembro de su cuerpo cayera en este pecado. Debería haberse lamentado porque una persona tenga en concubinato, viva con la mujer de su padre y con su madrastra. Entonces, la acusación, hermanos, de Pablo, y aquí es algo un poco impactante, porque la acusación de Pablo no es porque Pablo les dice, es que hay entre ustedes pecado y ese pecado es muy escandaloso. La acusación de Pablo no es que haya un pecado así. La acusación de Pablo es que la iglesia no hacía nada. Su actitud hacia el pecado era indiferente, era no pasa nada. Su actitud hacia el pecado era de ignorar el pecado, era decir que no nos afecta. Y hermanos, nosotros también podemos caer en esta actitud que tenían los corintios, porque podemos decir lo mismo, es que miren, sí hay pecado, pero la verdad es que no nos afecta, no pasa nada si hay pecado. O hemos llegado a pensar a veces en que como tal hermano tiene tal pecado y no le ha pasado nada, pues a lo mejor es porque no me pasa nada a mí si yo lo hago. Entonces, hermanos, para desintoxicarnos del pecado, para ser santos, necesitamos primero evaluar nuestra actitud. ¿Cómo es tu actitud hacia el pecado? La actitud de ellos, hermanos, era así. Nosotros estamos por encima de las leyes, estamos por encima de todo y somos espirituales, hermanos. ¿Qué actitud tenemos cuando vemos que pasa algo de este tipo o algún pecado en nuestra iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción ante nuestro propio pecado? Hermanos, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que hemos pecado? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando caemos en tentación? ¿Cómo es mi actitud hacia mi propio pecado? ¿Qué pecados he tolerado en mi vida? ¿Qué diría Dios de la actitud que tengo hacia mi propio pecado? ¿O qué diría Dios de la actitud que tenemos hacia el pecado de los demás hermanos? ¿Nos duele acaso pecar contra Dios? ¿O se ha hecho algo tan cotidiano en nuestras vidas, un pecado que somos indiferentes, que tenemos una actitud de indiferencia ante este pecado, ante nuestro pecado? Muchas veces bajamos la guardia, hermanos, porque creemos que ya somos cristianos, porque creemos que ya hemos creído en el Evangelio, que ya estamos en la iglesia, que estamos aquí en los domingos, que damos clases, que nos olvidamos y no prestamos atención a cómo ha sido nuestra actitud. Hermanos, ¿saben ustedes que las personas que están enfermas o que piensan que están enfermas, por ejemplo, de diabetes, en Oaxaca le dicen diabetes o diabetes, y allá había en Oaxaca cuando iba, había una comunidad, un pueblo, que había muchas personas que tenían diabetes, pero era tanto su miedo de ir al doctor y que les hicieran la prueba y que les dijeran, oye, es que tienes diabetes, porque decían ellos, es que si voy, yo ya sé que tengo, pero si voy me van a decir que deje de tomar café, me van a decir que deje de tomar esto y esto, y la verdad es que no quiero, porque a mí me gusta el café, decían ellos, porque a mí me gusta el mezcal, decían ellos. Entonces, yo ya sé que tengo diabetes, pero no quiero ir al examen porque va a salir que sí tengo, y entonces me van a quitar mi comida favorita, ¿no? Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos ese miedo de evaluarnos a nosotros mismos o de evaluar nuestro corazón con Dios, porque sabemos que Dios nos va a quitar nuestro pecado, porque sabemos que Dios nos va a confrontar con nuestro pecado. Hermanos, pero si queremos realmente vivir en santidad, que es una doctrina que predicamos, la perseverancia de los santos, el que cree
siempre va a perseverar en la santidad, va a tratar de ser santo, aunque peque, aunque caiga, va a regresar al camino. Entonces, si queremos, hermanos, ser santos, hay que evaluar cómo ha sido nuestra actitud hacia nuestro pecado, hacia el pecado de las personas o de la iglesia. Lo segundo, hermanos, en este procedimiento de desintoxicación es eliminando, si le puedes dar ahí, eliminando tu tolerancia al pecado. Eliminando tu tolerancia al pecado, hermanos. Entonces, hace poco escuché un meme que decía que el dolor, creo que me lo enseñó Ana, creo que sí, el dolor de un hombre, el dolor de la gripa de un hombre es similar o es algo parecido al dolor del parto de una mujer. Y es algo chistoso, ¿no? Porque sí es cierto, cuando los hombres se enferman, y aquí hay muchas hermanas que tienen hijos, que tienen esposos, cuando los hombres les da gripa, ya sienten que, ya no aguantan, ¿no? Porque su tolerancia a la enfermedad o su tolerancia al dolor o nuestra tolerancia al dolor es muy poquita. En cambio, Dios les ha dado la fuerza a las mujeres de soportar dolores tan tremendos porque van a dar a luz. Entonces, la tolerancia del dolor de las mujeres es más alto y eso lo hemos sabido siempre, ¿no? Ahora, cuando queramos evaluar, cuando queramos eliminar nuestra tolerancia al pecado, es lo mismo. ¿Qué tanto yo puedo soportar mi pecado? ¿Hasta cuándo yo puedo aguantar esto que está aquí, que sé que es pecado, pero lo quiero contener? Necesitamos eliminar nuestra tolerancia a nuestro pecado. Y eso es lo que dice Pablo. Miren, si le puedes dar ahí al texto, porfa. Dice en el versículo 3, hermanos, lean conmigo. Si lo tienen o si no está aquí, dice así: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su naturaleza en el día del Señor Jesús. Hermanos, después de que el Espíritu Santo nos confronta con nuestro propio pecado y entendemos que sí, nuestra actitud ha sido de indiferencia a nuestro pecado, hemos fallado a nuestro Padre. Cuando entendemos esto, lo siguiente es tomar medidas. Cuando alguien ya dijeron que está diagnosticado por alguna enfermedad, lo siguiente que dice el doctor es que a partir de ahora tienes que cambiar, ¿no? Tienes que tomar medidas. Y lo que dice Pablo es que la iglesia empiece a tomar medidas. Vean lo que dice el pasaje. Yo ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, la tolerancia de Pablo hacia el pecado era mínima, porque dice, yo aunque no estoy allí, aunque no estoy con ustedes, yo ya he hecho algo, y lo que he hecho es que necesitan sacarlo de la comunión de la iglesia, dice Pablo, ¿no? Entonces, para que el pecado de este hombre no siga infectando a la iglesia, Pablo lo ve como peligroso, porque el pecado puede acabar con la iglesia, con la salud de la iglesia. Así que toma una decisión radical. No vamos a entrar en debate de que por qué, no, es que mira, lo corrieron, qué pobre, ¿no? Lo que sí vamos a analizar es que Pablo toma decisiones radicales. ¿La excomunión es una decisión radical o no? Sí, pero dice Pablo, miren, sáquenlo, pero con el único propósito que después sea restaurado. Por eso dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, lo que Pablo aquí hace es que toma una decisión radical. Hermanos, una decisión que la iglesia no estaba dispuesta a tomar, una decisión contundente. Y eso es lo que dice Jesús.
¿Se acuerdan de este pasaje que dice, oye, si tu ojo te hace pecar, sácatelo? Dice Jesús, oye, si tu mano te hace pecar, córtatela. Y nosotros pudiéramos decir, oye Jesús, pues es que, ¿cómo no? Si fuera literal, todo el mundo ahorita andaría manco y todo el mundo ahorita andaría tuerto, ¿no? Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es que estaba exagerando, estaba haciendo una exageración y estaba diciendo es que deben de tomar decisiones radicales. Si te cortas una mano, obvio es una decisión radical. No lo vamos a hacer literal, pero sí en nuestra tolerancia hacia el pecado hay que tomar decisiones radicales, decisiones contundentes. Y eso es lo que Pablo hace, hermanos. Y hoy en nuestras vidas, ¿qué es lo que nos hace pecar? Por ejemplo, estamos en Facebook y estamos haciendo esto, ¿no? Y de repente vemos alguna cosa que nos hace pecar. Si seguimos el consejo de Pablo, toma decisiones radicales. Elimina Facebook o TikTok o Instagram. Si eso te hace pecar, quítalo. Si por el internet que tienes en tu casa, tú en las noches o en el día o lo que quieras, te hace pecar, toma decisiones radicales y hasta quítate el internet, ¿no? Esas son decisiones radicales. Si queremos de verdad evaluar y hacer algo, ¿qué dice Pablo? Haz decisiones radicales, toma decisiones radicales. Hermanos, si un amigo o alguien que tenemos afecta nuestra comunión con Dios, pues sácalo de tu vida. No, ¿cómo? Pues es que es algo radical, ¿no? Puede que después vayas, pero que no te distraiga de lo que como cristiano vamos a hacer. Pero miren lo que dice Pablo, hermanos, versículo 6. Dice, ¿no es buena vuestra qué? Jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Hermanos, aquí otra vez Pablo lo que hace es que regresa la atención a la iglesia y les habla. Y les dice esto, ¿a poco no saben que un poco de levadura, a poco no saben que un poco de royal hace que toda la masa se infle? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, les lanza una pregunta retórica, algo que les ayudó a la iglesia de Corinto y que nos ayuda a nosotros. Les pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando a alguien le preguntas, oye, ¿a poco sabes que un poco de royal infla toda la masa? Pues obvio, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, ya lo saben, ustedes ya saben que un poquito de pecado afecta totalmente tu vida, así como la levadura, que le echas tantito y se infla. Entonces, un poquito de tolerancia o un poco de tolerancia que tengamos hacia el pecado y llega a nuestras vidas el pecado, va a inflar, va a perjudicar toda nuestra vida, va a perjudicar no solo nuestra vida y nuestra comunión con Dios, sino nuestra vida y comunión con nuestra familia, con las personas, con todos. Entonces, un poquito de levadura, dice Pablo, leuda toda la masa. Así es el pecado. Y hermanos, por eso después sentimos que Dios no nos escucha. Por eso después sentimos que Dios no nos oye, que Dios no se acerca a nosotros, porque nuestra tolerancia al pecado es mucha. Y llega un momento donde lo dejamos entrar, donde no nos pasa nada, donde no causa nada en nuestras vidas, que nos alejamos. Y esa es la consecuencia del pecado, que nos aleja de nuestro Dios. Hermanos, la levadura, según la RAE, es un hongo. Dice que es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación en sustancias cuando se mezcla. En el Antiguo Testamento, la levadura era excluida de las ofrendas de las comidas.
Dios les dijo al pueblo de Israel, quiten la levadura. A partir de la Pascua Dios les dijo, ya no le pongan más levadura. ¿Por qué, Señor? Porque quiero que recuerden cuando yo los saqué de la tierra de Egipto, que no tenían tiempo de nada, porque venían a matarlos. Entonces ni siquiera tenían tiempo de que la levadura o que el pan se esponjara, se inflara. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, esta levadura significa corrupción, hace referencia al pecado. Entonces, por eso se prohibía usar en las fiestas de la Pascua, por eso se prohibía, porque era una señal. Cuando el pueblo de Israel no le ponía levadura al pan, a las comidas, era una señal de que estaban en arrepentimiento, porque estaban quitándole el pecado, estaban quitándole la corrupción a su vida. Hermanos, hemos normalizado el pecado, como les decía hace rato, al hacer uso de las aplicaciones, de las redes sociales, de la televisión. Y es bien cierto que cuando estamos viendo Facebook o cualquier otra aplicación, o Netflix o cualquier otro tipo de contenido, es cierto que de repente nos encontramos a gente que está pecando, ¿o no? Nos encontramos en internet alcoholismo, homosexualidad, sexualismo, fornicación, envidias, mentiras, contiendas, ego, idolatría. Lo vemos. Y no solamente nosotros los jóvenes que usamos ese tipo de redes, también todos, porque vemos la televisión, las noticias. En las noticias sale que este ya mató a tal, que este ya violó a tal. Escuchamos demasiada información del pecado que muchas veces nuestra tolerancia va haciéndose más chiquita porque ya es normal, porque toda la gente empieza a pecar y lo vemos como algo normal, pero nuestra tolerancia al pecado ha ido subiendo, subiendo y subiendo, de tal manera que después no solo vamos a tolerar el pecado en el mundo, no nos va a doler ni siquiera. Vemos que durante días hay fiestas celebradas a dioses que son hechas por manos humanas y no alaban y no glorifican el nombre de Dios, al Dios verdadero, al único Dios, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, pero sí están haciéndolo a ídolos o a otras personas o a otros monumentos, ¿no? Y lo acabamos de ver. Pero ¿lo toleramos o qué decimos? Ay, pues es que es normal en ellos. Y sí es normal en ellos, pero no en nosotros. Hermanos, no nos duele el hecho de que otras personas estén pecando. No nos duele que haya idolatría. No nos duele que haya homosexualidad, diferentes pecados que hemos visto y que tenemos contacto y que podemos, hasta conocemos a personas que viven así. Pero ¿qué dice Pablo? Evalúa, elimina. ¿Qué tanta tolerancia tienes al pecado? Y con esto Pablo lo aclara más adelante. Dice, oigan, y con esto no les digo que vayan siempre cerrando los ojos y poniéndose audífonos para que no escuchen y vean el pecado. No. Si es así, mejor sería pues quitarnos del mundo, ¿no? Dice Pablo. Pero sí recuerden que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero sí recuerden que estamos en este mundo, pero para transformarlo. Estamos en este mundo para cambiarlo. Entonces, lo más fácil es decir, ay Pablo, ay Dios, pues es que entonces pues no salgo de mi casa para que no vea. No, hay que eliminar tu tolerancia al pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando ves que las personas pecan, aunque no las conozcas? ¿Cómo es tu actitud? ¿Qué tanto toleras el pecado en otras personas, en la iglesia o en tu propia vida? ¿Qué tanto toleramos esto, hermanos? Hemos normalizado a tal grado el pecado que toleramos que las personas pues hagan ciertas cosas. Lo toleramos aquí,
lo toleramos acá, empezamos por Facebook, terminamos por otras cosas, por las noticias y después por nuestra propia vida. Por eso, hermanos, es importante desintoxicarnos, eliminando esta tolerancia que tenemos al pecado. Y algo importante es lo siguiente, hermanos. El último apartado, la última división de este mensaje es que nos vamos a desintoxicar para la santidad. Número 3, renovando nuestra actitud y nuestra tolerancia al pecado. Cuando nos enfermamos, nos dice el doctor, oye, pues ya no comas tal cosa, pero sí come tal cosa, porque esto sí te ayuda. Entonces pasa lo mismo en nuestra vida con Dios, con nuestro pecado. Renueva eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Pablo? ¿Cómo lo vamos a hacer, Dios? Está ahí la siguiente. Dice, número 3, renovando tu actitud hacia el pecado. Y vamos a leer esta parte, hermanos, que es muy importante. Es el centro de todo este pasaje, es la piedra angular de todo lo que Pablo ha dicho y va a decir. Entonces hay que poner mucha atención y vamos a leerlo. Léanlo conmigo, hermanos. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad, sino con panes de sinceridad y de verdad. Y hay que poner atención aquí, hermanos, si no escuchamos los primeros dos, o si no nos acordamos, aquí sí, aquí como dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos. Vamos a ver lo que dice Pablo. Esta parte de este versículo 7, hermanos, lo que Pablo hace es una construcción gramatical para enseñarnos algo. Miren, lo que dice primero, limpiaos, ¿sí? Es la primera palabra, límpiense. Y esta palabra, limpiaos, limpiarse, es un verbo imperativo. Eso quiere decir que es un verbo que debes de hacer ya. Entonces Pablo les dice, oigan, límpiense. Es como si nuestra mamá nos dijera, limpia, ¿no? Ponemos luego atención y lo hacemos. Es porque vamos a hacerlo ahora. Dice Pablo, limpiaos. Pero miren, es una acción para ahorita. Miren lo que dice después. Pues de la vieja levadura, para que seáis. Esta palabra seáis se expresa como una acción o un deseo o una petición o una posibilidad. Entonces, lo que Pablo está diciendo, límpiense ahora para que puedan ser nueva masa. Y dice allí, para que seáis nueva masa sin levadura, ¿como qué? Como sois. Es un verbo otra vez indicativo, pero implica una acción ya realizada. Entonces, a ver, Pablo, me dices, me limpio ahora porque en un futuro puedo ser, ¿qué? Nueva masa. Pero después me dices, Pablo, que ya lo soy. O sea, ¿cómo? Me limpio ahorita, puedo ser, pero me dices que ya soy. Y aquí es donde entra lo importante de esta palabra, de lo que Pablo está diciendo, hermanos, porque con esta construcción gramatical de Pablo, hermanos, Pablo ordena a la iglesia a que reúna todas las condiciones para que alcancen a ser lo que ya son por la obra de Cristo. La iglesia debe luchar para ser lo que ya es en Cristo.
Ya tenemos la victoria, hermanos. Solo nos falta pelearla. Ya tenemos la santidad, gracias a Jesús. Solo nos falta santificarnos. En Cristo ya hemos vencido la batalla contra el pecado. Solo nos falta lucharla. En Cristo ya somos redimidos y justificados, hermanos. Solo nos falta desintoxicarnos para ser santos. ¿Y cómo, Pablo? ¿Cómo es que ya somos? ¿Por qué dices tú que ya soy si no me siento así? Yo me siento diferente porque sigo siendo pecador y no me siento. Por eso Pablo dice esto, hermanos, miren, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se acuerdan de la Pascua? Donde Dios dice, va a venir el ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos, no solo de la familia, va a matar a tus hijos, a tus primeros hijos. No solo de tu familia, sino de tu ganado, de todo lo que tienes, va a llegar el ángel de la muerte y va a venir a matarlos. Pero Señor, ¿cómo podemos salvarnos? En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Dice Dios, sacrifiquen un cordero y guarden la sangre, ténganla allí. Y esa sangre lo que van a hacer es que van a poner en la puerta de su casa como si fuera un marco y la van a poner allí como si fuera pintura. Entonces la gente creyó lo que dijo Dios, y cuando venga el ángel de la muerte y quiera matar a tu familia, a tu primogénito, no lo va a hacer porque va a ver la sangre que hay en ese marco. Entonces va a pasar por alto tu familia y todo lo que tú tienes y se va a ir a otro lado. Eso significa Pascua. Entonces ellos creyeron y la Biblia dice que lo hicieron. ¿Y qué pasa? Pasan todos los eventos, se mueren los primogénitos de los egipcios, del faraón, pero el pueblo de Dios es salvado porque creyó que con la sangre de un animal, de un cordero, iba a ser salvo. Y lo mismo pasa con Jesús. Por eso Pablo dice, Él es nuestra Pascua. Tu pecado, el perdón del pecado de este hombre que vivía con su madrastra, el perdón del pecado de este hombre que vivía con su madrastra, tan escandaloso que era abominación, tu pecado y mi pecado ya lo fue pagado Cristo en la cruz. Él ya lo pagó. Por eso nos puede dar el perdón de nuestros pecados. Por eso ya somos perdonados, por eso ya somos justificados. Porque dice Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, recibió la ira que merecía este hombre que estaba viviendo con su madrastra. Jesús, el Hijo de Dios, recibió la ira de Dios por el pecado que nosotros hemos cometido, que yo he cometido. Y entonces, hermanos, por eso Pablo dice, acuérdense que ustedes como iglesia ya son nueva levadura. Ustedes como iglesia ya son nuevas criaturas. Ustedes como iglesia ya son perdonados. Ustedes como iglesia ya son santificados, ya son perdonados, ya son redimidos. Pero, dice Pablo también, ya tienen la victoria, pero hay que pelear por ella. Ya somos santos gracias a Jesús, no por nosotros. Ya hemos sido comprados. Ahora falta desintoxicarnos, ahora falta evaluar, falta tomar decisiones drásticas e importantes, determinadas. Entonces, lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, hermanos, es que reúna todas las condiciones así. Evalúa cuál es tu actitud hacia el pecado, elimina tu tolerancia al pecado para que puedas ser lo que ya eres
en Cristo. La iglesia debe luchar para hacer lo que ya es en Cristo. Hermanos, Pablo nos recuerda la identidad que tenemos en Cristo. Si podemos decirle a este hombre, es que tú eres un fornicario, a este hombre de la iglesia de Corintio, esa no es su identidad. La identidad de él y la identidad del cristiano que peca es la identidad que tiene en Jesús, hermanos, y esa identidad es que ya somos perdonados, ya somos santos. Gracias al sacrificio de ese Cordero, al sacrificio de Jesús, nosotros podemos vencer la tentación, hermanos, y ahora podemos decidir vivir una vida en santidad, despojada del mal, quitando la vieja naturaleza. Hermanos, pero hay otra cosa importante que Pablo dice aquí, y es que termina el pasaje diciendo que una pregunta en el versículo 8, ¿no sabéis? ¿Lo pueden leer? ¿Sí está aquí? Ay, ya no sale. El versículo 6, versículo 6. ¿Alguien que lo lea? Hasta el 7. Hasta el 8, perdón. Ajá. Así que, lo voy a leer, así que celebremos la fiesta con la vieja levadura, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y hermanos, lo último que Pablo dice es que celebremos la fiesta con levadura de sinceridad y de verdad. Y esta palabra, hermanos, sinceridad, viene de una palabra griega que significa luz del sol. O sea, que dejemos poner algo para que le dé el sol, más o menos, poner bajo la luz. Dice Pablo, ya no celebren la fiesta con pecado, pero pongan bajo la luz, que usa otra palabra, verdad. Es una palabra también griega que se deriva de aletes, que significa veraz, y de otra que significa no oculto o no esconder. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, celebren la fiesta, vayan al templo, gócense, pero con sinceridad y verdad, que su vida esté expuesta a los ojos, a la luz de Dios, no ocultando nada de su pecado, no ocultando nada de su vida. Que dice Pablo, sí, celebren la fiesta, pero ahora vamos a hacerlo con sinceridad y verdad. Vamos a poner delante de Dios nuestras vidas, vamos a poner delante de Dios todo lo que somos, vamos a poner delante de Dios nuestro pecado, lo vamos a exponer, se lo vamos a decir, y entonces Dios nos va a perdonar, leíamos hace rato, porque Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad, pero tiene que haber sinceridad y verdad. Hermanos, y dice, así que celebremos la fiesta. Esta fiesta de los panes sin levadura era la continuación de la fiesta de la Pascua, en la que se recordaba cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Faraón. Entonces Pablo usa, como estaban en días de esta fiesta, Pablo usa esta fiesta y la analogía de la levadura, hermanos, para que la próxima vez que ellos se reúnan, para que la próxima vez que ellos vayan al templo, puedan hacerlo de manera sincera y de verdad. Es decir, exponiendo su vida delante de la luz de Dios
y no ocultándole nada a Dios, es decir, diciéndole nuestro pecado, confesándole. Entonces, hermanos, cuando vengamos aquí los domingos, no solo vengamos, sino que vengamos con una actitud de sinceridad y de verdad, donde le digamos a Dios, mira, yo he hecho esto, pero yo sé que en Cristo puedo ser diferente. Donde le digamos a Dios, yo no quiero ocultarte nada, tú lo sabes, yo lo sé, perdóname. Cuando nos reunamos como iglesia los domingos, en la mañana, en las tardes, los miércoles, los sábados, las células, cuando vengamos y nos reunamos, vengamos con esta actitud. Celebremos la fiesta, dice Pablo, con sinceridad y con verdad. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el procedimiento para desintoxicarnos y ser santos? El primero era: desintoxícate para la santidad, evaluando tu actitud hacia tu pecado, hacia el pecado, eliminando tu tolerancia al pecado y renovando tu actitud y tu tolerancia al pecado. Limpiaos, recuerden su identidad, dice Pablo. Y hermanos, estamos en una temporada de que como iglesia estamos a la expectativa de lo que Dios puede hacer con nosotros. Estamos en un tiempo donde estamos esperando y queremos ver qué Dios va a hacer en la iglesia. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Pero antes de que Dios haga, antes de que Dios se mueva, es importante que su pueblo elimine y pida perdón y vaya delante de Dios con sinceridad y con verdad, hermanos. Por eso yo los invito a que podamos orar, a que podamos decirle al Señor, es que sí es cierto, mi tolerancia al pecado es mucha, lo tolero en las demás personas, también lo he tolerado en mí, pero en Dios, en ti, puedo ser diferente, porque ya soy diferente, porque en Jesús ya lo somos, hermanos. Entonces, los invito a que podamos orar al Señor y le podamos decir que a partir de ahora vamos a hacer esto, vamos a quitar el pecado de nuestras vidas, vamos a pedirle perdón y vamos a acudir a Él, porque, hermanos, solo así la iglesia puede seguir avanzando, solo así la iglesia puede continuar con el trabajo y solo así Dios puede obrar en nuestras vidas. Solo así Dios puede cambiarnos y transformarnos si nosotros también queremos. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre, porque enviaste a Jesús, Señor, como sacrificio, como nuestra Pascua, para que hoy podamos tener el perdón, Señor, para que hoy podamos confesarte y tú puedas perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Danos el valor, Padre, danos las fuerzas de tu Espíritu Santo para que podamos hacerlo, Señor, para que podamos venir ante ti con sinceridad y verdad y dejarnos que tú nos cambies, que tú nos moldees. Padre, que nuestra actitud hacia el pecado, hacia nuestro propio pecado sea, Señor, solamente como tú lo ves, que podamos verlo como tú lo ves y que podamos acudir a ti en perdón para que nos restaures y para que nos sanes. Señor, gracias por la vida de Pablo, gracias por la iglesia de Corintios, Señor, porque hoy podemos aprender cómo, Señor, quitar y eliminar de nosotros el pecado, Padre. Danos el valor y gracias, Señor, por tu sacrificio, gracias por tu perdón. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.